Bueno, encontré algo curioso que me parece que está bueno para publicar. Resulta que quería registrarme en Azure para, nada, probar un poquito los servicios y, bueno, específicamente quería meterme con SQL Databases para eh, alojarlas en un servidor remoto y, bueno, ir probando eso. Y bueno, al principio ya con cosas base, como por ejemplo crearme una cuenta, comencé a tener problemas. Y es que para crearte una cuenta en Azure te piden, eh, bueno, un montón de información y además ingresar una tarjeta de crédito. Cosa que me complicaba bastante. Entonces no quería meter una tarjeta de crédito, solamente quería empezar a experimentar y comenzar a probar cositas acá. Así que comencé a buscar algún método para no tener que pasar por esto, además de que eh, la prueba gratuita es limitada y bueno, te pueden empezar a cobrar. Así que después de encontrar, o sea, después de buscar bastante, encontré un método que te permite tener una cuenta de aprendizaje en la que te permiten acceder a la mayoría de las funcionalidades por un tiempo limitado. La cosa es así, o sea, básicamente te ofrecen esta cuenta por 4 horas. Lo que sacás es una especie, a ver, ahora vamos a verlo, de membresía que dura 4 horas. Y una vez pasadas esas 4 horas, un sandbox lo llaman ellos, una vez que acá, por ejemplo, acabo de crear uno hace 20 minutos, y una vez que pasen las 4 horas vas a perder toda la información que registraste o hiciste, o servidores que hayas levantado, o lo que sea que hayas utilizado, se va a perder. Después de esas 4 horas no hay ningún problema, te puedes crear otra de estas y son ilimitadas porque te ofrecen 10 por día y cada una dura 4 horas, así que no vas a tener inconvenientes con eso. Pero lo que sí se te va a borrar la cuenta, ¿no? La cuenta está de aprendizaje, acá está la mía, que es la original, que ni siquiera terminé de registrarme porque no quería meter mi tarjeta de crédito. Y acá está la sandbox esta que me acabo de crear, que va a estar habilitada por 4 horas. Yo este link voy a intentar dejarlo en la descripción. Acá entran, se registran con su cuenta, acá yo estoy, y le dan a iniciar. Entonces luego entran a Azure, eh, van a entrar acá abajo al link, le dan a loguearse, meten el mail con el que se verificaron en el link que pasó la descripción, y acá van a tener que entrar en su cuenta, cambiar directorio, y bueno, en el caso de que tengan habilitada su cuenta con el mail, la cambian a la que dice cuenta de aprendizaje. Acá yo ya la tengo habilitada y ahí ya directamente van a poder tener acceso por tiempo limitado a las funcionalidades que ofrecen acá en Microsoft Azure. Yo, por ejemplo, lo que quería probar es SQL Databases para crear mi propia base de datos SQL. Y bueno, ya hasta acá ya este menú no me dejaba entrar porque me pedía, de hecho lo voy a hacer, ¿no? Así mostramos. Si yo entro en mi cuenta, en donde no me registré, eh, y intento entrar en bases de datos SQL, me aparece este menú de acá. Y si yo quiero comenzar por lo menos a ver de qué se trata, qué es lo que quiero, no quiero ponerme acá de forma profesional, solamente quería experimentar, te mandan a esta página, le vas a comenzar y bueno, te van a pedir que te logues con una cuenta bancaria. Como solamente quiero aprender, y creo que a muchos les debe pasar lo mismo, simplemente hacen esto, se cambian de directorio y ponen la cuenta de aprendizaje que les habilita eh, al activar, nunca me sale el nombre, bueno, al activar esta cuenta de aprendizaje, el sandbox que lo llaman. Así que bien, ahí yo ya estoy en la cuenta de aprendizaje, entramos a lo que sea y acá ya me aparece un menú que antes no me dejaba entrar. Vamos a crear, por ejemplo, una base de datos, ¿no? Y acá, por ejemplo, me permite utilizar la prueba gratuita eh, y bueno, ya directamente crear la base de datos. Así que nada, les quería enseñar eso, me pareció súper mega útil. Yo personalmente era lo que necesitaba. Acá, bueno, podemos ir ingresando todos los datos. De hecho, los voy a ingresar bien, así
ven que funciona. Y bueno, acá ya directamente nos aparece el plan gratuito. Eh, bueno, acá me estima unos costos. El problema está en que yo no metí ninguna tarjeta, así que vamos a estar usando la prueba gratuita. Claro, estos costos entiendo yo que entran dentro del dinero que me ofrecen por crearme una cuenta de Microsoft Azure, pero bueno, como yo no ingresé ninguna tarjeta de crédito, esto no se va a sumar en ningún lugar. Eh, o era esto acá. Acá me aparecían los costos y bueno, le tenía que dar a aplicar oferta que te ofrecen una prueba gratuita, ¿no? Ahí, y ahí queda en $0. Igual, de todas formas, entiendo yo que acá no me va a dejar crearla, a no ser que toque esto porque no puse ninguna tarjeta de crédito. Así que bien, ahí estaría para crearse esto. Le vamos a crear. Aparece toda la información. Crear. Y bueno, ahora tarda aproximadamente 2 minutos, pero ya tenemos acceso a poder crear una base de datos de forma remota y vamos a poder acceder a esta base de datos durante 4 horas. Lo que tiene de bueno es que después de pasar esas 4 horas y de hacer pruebas, una vez que se venza, como ya me pasó hoy, que de hecho empecé a hacer este video porque digo, bueno, ya que tengo que crear una, aprovecho y lo grabo. Lo que tiene de bueno es que simplemente instantáneamente puedes crear otra y si te guardaste el código, en este caso SQL, para crear la base de datos, no te toma más que 10 minutos hacer esto otra vez y ya puedes seguir teniendo acceso y practicando con las funcionalidades. Así que me pareció muy útil y quería compartirlo. Acá ya se está deployando y en unos minutitos vamos a poder ya tener acceso. Y ahí estaría. Aproximadamente tardó 4 minutos, 5 minutos, no sé. Pero bueno, ahí ya tenemos acceso, dice que se completó el deployment. Acá podemos ya ir a Resources y podemos tener una vista previa de lo que va a ser en este caso, porque yo lo elegí, la base de datos. Pero bueno, ustedes pueden ir probando otras cosas. Yo como recién empiezo ando con esto y es lo que probé hasta ahora. Así que acá en Overview ya podemos tener acceso y ya pueden ir tocando las cositas que quieran. Obviamente les dan recursos limitados, pero creo que para hacer pruebas están re bien. Y esto dura 4 horas. Después va a aparecer que se cayó el servidor. De hecho, estaba acá haciendo una mini prueba en un proyecto y bueno, justo se me terminó el tiempo, así que tuve que volver a crearlo. Pero bueno, les va a aparecer un cartelito y simplemente vuelven a crear el servidor. Obviamente van a tener que volver a configurar el acceso, establecer la conexión, pero es simplemente ingresar el nombre del servidor y las credenciales y no mucho más. Yo creo que literalmente en 5 o 10 minutos lo pueden hacer cada vez que lo tengan que reiniciar y me parece una muy buena alternativa, la verdad, para poder tener proyectos y poder ir probando, ir usando la plataforma sin necesidad de pagar. Así que eso sería todo. Cualquier consulta me lo dejan abajo en los comentarios. Nos vemos.